de la agenda de Dios realmente vamos a terminar nuestra experiencia, que íbamos a testificar la salida de la ciudad a donde el Señor nos trajo, nos ha conducido hasta el momento. Entonces yo voy a testificar, espero no demorarme mucho para poder entrar en la segunda parte de la agenda, con el favor de Dios. Entonces mi salida también fue algo, como Tommy lo habla, en mi caso también el Señor no me había manifestado con anterioridad en algunos sueños de mi salida hacia los lados de Medellín. Pero yo no había considerado que debía ser ya, puesto que yo estaba en ese momento, llamémoslo así, liderando en la iglesia en ese momento. Y digamos, yo estaba como Samuel viviendo en la casa del Señor, y pues salir así de la noche a la mañana no se puede, porque pues Dios es un Dios de orden. Entonces había considerado que todavía no había llegado el momento. Todo coincide en que entra la cuarentena, entra todo esto, y el Señor continúa regalándome los sueños de que debía salir y dirigirme hacia Medellín. En una de esas había empezado a haber unas manifestaciones muy extrañas donde yo vivía y que antes no se veía. Empezó a llegar mucha gente extraña a pedir y a clamar en las calles por comida, que le dieran algo para dormir, y eso empieza uno a compungirlo mucho y a ponerlo uno como mal. Y yo dije, Dios mío, esto nunca se había visto. Y Dios a veces tiene que accionar de una manera en que uno puede abrir los ojos, y yo estaba ese día ahí, timbraron, yo vivía sola en esa casa, entonces no me atreví a abrir así con cuanto, digamos, timbrara, no lo hacía. Y me asomé y vi que estaban haciendo, pero yo no me atrevía, yo ayudaba de otra manera, o si había gente en la casa, yo salía y entregaba, pues, mercado, dinero, bueno, lo que Dios me pusiera. En ese momento Dios me habla y me dice, y sentí un terror así como cuando Dios dice, las cosas se van a complicar. El Señor me dice, hoy vinieron de esta manera a pedirte el favor de que les diera algo. Mañana la situación va a premiar tanto que no van a llegar con la misma forma, y van a llegar a irrumpir y van a llegar a obtener las cosas como las necesite, porque la situación va a llegar a eso. Nunca había sentido un terror. A mí siempre me decían que si no me daba miedo vivir ahí en esa casa sola, yo le decía que no, que yo siempre sentí la protección de Dios ahí, pero por primera vez sentí algo que es no tener la protección de Dios, y me dio mucho terror. Entonces, orando, le dije al Señor que si los sueños era porque yo debía salir ya, o sea, y estaba como haciendo eso a un lado, que por favor me confirmara. Efectivamente me confirma, y es cuando yo empiezo inmediatamente a buscar hacia los lados sin saber a dónde ir, porque no sabía exactamente a dónde. Con mucha oración, ya por fin, a la final, fueron pruebas duras hasta poder conseguir, y el Señor todo lo hace perfecto, pone todo a favor para que uno pueda salir. Y así como, digamos, en el caso de Tommy, Esteban y Jessica, les confirmó vendiendo las cosas, a mí me consigue la casa, me consigue todo hacia un pueblo, hacia una vereda, llamémoslo, porque eso era una vereda, pero ahorita ya es un pueblo donde yo iba a llegar. Y todo se da en todos los aspectos, gracias a Dios, porque Dios pone también personas muy queridas, amadas en el Señor, y todo se da perfecto. Es cuando yo decido arrancar y empiezo a gestionar los permisos. Me dan solamente el permiso de salida, que es el Ministerio de Transporte, pero no me dan el permiso de llegar a Medellín ni a los alrededores de Medellín. Duré casi semana y media, 2 semanas haciendo ese permiso todos los días, que me pedían un documento, que yo lo enviaba, que yo llamaba, que decía que qué era lo que estaba pasando, que no sé qué. Nunca me dieron el permiso definitivamente. Ese día, ya un día anterior, yo salí a la madrugada, yo llamé exclusivamente a la alcaldía y les dije que no entendía por qué no me dan el permiso, que yo enviaba todos los documentos. No me desesperé como otras veces, no me quejé, que uno suele quejarse, Señor, pero si usted me está diciendo que yo avance, ¿por qué me está frenando esto? No, yo le dije, Señor, la orden suya fue salir y yo salgo sin ese permiso, no me interesa, yo salí.
Me levanto muy temprano, alisto todo ya para salir, yo tengo mis perritos y mis perritas y las entro, mis mascoticas y nos vamos en el carro. Mi Dios es muy grande porque desde temprano un hermano me escribe y me manda un audio diciendo que el Señor lo había levantado temprano a orar y desde ahí empiezan muchos hermanos a orar. Eso me pareció maravilloso, el que nosotros estemos orando, intercediendo, de intercesión, digamos, por otro hermano que está empezando a hacer, digámoslo, a ejecutar las órdenes que Dios había dado. Entonces me pareció hermosísimo eso y sentía como esa paz, pero igual sentía como un poco de miedo. Y en el momento yo le oré al Señor, siempre le oré, le dije que pues, o sea, yo arrancaba sola prácticamente con él, que por favor, pues en vista de que yo no iba con permiso, todos completos, que no me parara ninguno, que ningún policía me parara y si que me hiciera invisible o algo, pero que no me parara. Efectivamente yo arranqué, varias veces trataron de pararme y sucedían cosas que me miraban y algo sucedía y me dejaban seguir. En otros casos coincidía en que una de mis mascotas se enfermaba, me tocaba bajar, parar y precisamente iba un carro adelante y era el que frenaban y cuando yo ya pasaba, pues a mí ya no me frenaban. Quiero hablar de un caso específico que mi vida, y lo sé que es así porque lo he vivido con el Señor, y he vivido yo ahora sí los puedo contar, dos casos extremadamente extraños, pero que el Señor estuvo ahí, literal. En una de esas, una de las mascotas se puso muy mal y yo tenía que parar y entonces cuando ella se pone así, yo iba en la Ruta del Sol, así se llama, al lado y lado habían trabajadores. Yo no sabía si parar ahí en medio de los trabajadores o no era prudente, yo debía parar más adelante. Así que yo consulté a Dios y me dijo, frena más adelante. Yo frené y adelanté como yo digo unos 500 metros, que no estuviera tan cerca de ellos porque así lo sentí, pues una mujer sola, sentí que no debía hacer eso. Avancé y frené unos 500 metros, fui orillándome y la verdad casi no pasaban carros porque pues no se están pasando carros, obvio, por todo lo de la cuarentena. Frené ahí, cuando yo me bajo, le abro la puerta a las mascotas y en ese momento cuando yo le abro, yo volteo a mano izquierda y resulta que donde yo había frenado había como una montaña a ese lado, a donde yo había frenado. Pero todo estaba solo, no había nadie. Y de la montaña empieza a bajar un señor alto, corpulento, más bien de tez trigueña, moreno más o menos. Cuando yo lo veo que él ya iba bajando para la vía, él iba bajando aproximadamente de mí, unos 30 metros, estaba retirado, pero él venía bajando y en ese momento yo me empecé a asustar y dije, Dios mío, yo me subo ya porque este señor de dónde salió, o sea, uno todo en menos de nada se le pasan miles de ideas en la cabeza. Y yo estaba muy asustada y le dije, Señor, yo la verdad no sé qué hacer. Y en ese momento sentí esa paz que el Señor me dijo, tranquila, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. Y en ese momento sentí como la seguridad, la tranquilidad y el gozo que el Señor me dijo que todo va a estar bien, a pesar de que veías ese señor a 30 metros de donde yo estaba. El Señor bajó, cruzó y se hizo al otro lado de la vía. Yo estaba hasta este costado, él estaba al otro costado, a 30 metros de distancia de mí. Así que en medio de que yo sentí esa paz, yo saqué agua, yo les llevo un botilito para agua, todo les empecé a dar, empecé a limpiar, empecé a recoger, o sea, todo, y el Señor se paró allá simplemente a observarme. No se movía, no me preguntaba nada, solo observarme. Y yo pues igual lo seguía mirando, digamos las mascotas lo vieron, pero siguieron como si nada, y se subieron inmediatamente. En ese momento les dije ya subamos que nos vamos y yo me fui para el vehículo y cuando yo llegué al vehículo recordé que debía guardar la chaqueta en el baúl, me devolví. Cuando yo me devuelvo, él me vio que yo ya prácticamente me estaba subiendo en el carro, así que él gira y coge el camino contrario a donde yo me iba, hacia donde yo me dirigía. Y en ese momento, como si él percibiera que yo me devolví, él vuelve otra vez y se frena y me voltea a mirar y se queda mirándome a ver qué me había pasado, pero no me hablaba.
Yo abrí el baúl, guardé la chaqueta, cerré el baúl y me monté nuevamente en el carro. Y cuando ya yo arranco el carro y avanzo, yo volteo a mirar por el retrovisor, yo ya no lo veo, yo no veo a nadie. Y yo dije eso de que le dije al Señor, Dios mío, ese Señor, ¿qué se hizo? Yo sé que yo vi a ese Señor, estuvo parado ahí. Y pues uno va orando y hablando con el Señor y efectivamente me dice, es un ángel quien había puesto cerca de ti porque tú ibas a parar en medio de la nada. Entonces fue maravilloso para mí porque ahí sentí, así como Dios se manifiesta de pronto con Tommy Esteban con los números, con otra manera, el Señor en su manera tuvo conmigo de manifestarse que la ruta y el camino en el que yo iba y lo que yo había decidido avanzar por fe estaba bendecido por el Señor y que continuara. Continué y efectivamente a los pocos, digamos, yo ya salí de la Ruta del Sol. Después me encontré con otro SRT de policías y militares totalmente al lado y lado. Y yo pues tenía que mermar velocidad porque ahí venía yo le digo un policía acostado, bueno, un reductor de velocidad. Venía el reductor de velocidad, así que yo tuve que frenar y empecé a andar muy, muy suave. Y veo y observo que todos se quedaron como mirándome y se miraban ellos como que me paraban o no me paraban. Yo como si nada, cero nervios, seguí y avancé común y corriente, pero se quedaban mirando, pero a la final nunca tomaron decisiones de frenarme, así que yo avancé hasta que llegué acá, gracias a Dios, no había retén, en unos 2 pueblos atrás había retén para entrar a ese pueblo, al llegar a este pueblo no sé por qué no había retén, así que gracias a Dios también logré entrar sin retén. Es evidente que uno ve en todo este camino, de pronto a mí me tocó más fácil, no sé por qué, solo Dios lo sabe, pero no fue tan fácil de todas maneras, porque pues uno arrancar solo y todo, bueno, cada quien tiene sus puntos de vista y el Señor estuvo ahí conmigo, evidentemente confirmándome que estaba haciendo su voluntad. Eso era como lo que quería comentarles y no sé si alguien quiere comentar algo, sino para arrancar con el tema. Y de pronto estábamos aquí hablando con Paulita de que no es que te haya tocado más fácil, sino que yo tenía a mi esposa, ¿no? Éramos 2. Entonces, la prueba es dependiendo de lo que podamos soportar, porque así dice la palabra, que el Señor no nos dará una prueba más allá de lo que podamos soportar. Entonces, a cada uno nos dará lo que necesitamos y dependiendo de las condiciones donde uno esté. Así es, muchas Ella es muy gracias. amada y el Señor, pues, ve que ella está solita y la acompaña y le mostró un ángel ahí, una bendición. Sí, sí, totalmente. Y yo quiero decirles algo porque es la segunda manifestación. Yo en un momento pasado a mí me invitaron a pasear, yo fui por allá donde está Tommy y Jessica en su momento. Cuando yo ya me devolvía para Colombia, por eso es que les voy a hablar de ese tipo de manifestaciones. Yo llegué al aeropuerto de otro país porque se supone que yo iba a conocer la capital y yo llegué a ese aeropuerto y como había recorrido todo el día en la ciudad, yo llegué muy agotada, llegué con hambre, no había nada que comer, yo dije, no, yo así sea una pizza me la como, tengo hambre vegetariana, no interesa, y pedí una pizza personal y me fui a sentar a comérmela, pero no había dónde, todo estaba totalmente lleno realmente y no había dónde realmente poderme sentar. Cuando volteo a ver, había como un salón como pequeño, angosto, y ahí habían unas sillas y yo, pues en vista de ver eso, fui y me senté, descargué mochila y mientras iba descargando, de la nada se me sienta una señora a un lado y un señor al lado. Y yo, pues uno cansado, uno no vigila que algo está sucediendo mal ni nada, realmente, pues así suele suceder muchas cosas. Pero resulta que estos señores no eran cualquier señores, eran unos ladrones. ¿Por qué lo deduzco? Porque cuando yo descargo y me siento y voy a agarrar la pizza para empezar a sacar y poderme comer al menos una tajada, en ese momento escucho la voz digamos, yo digo micrófono de ahí de la sala, yo no estaba ni en la sala donde yo debía quedarme, me senté por ahí, exactamente el nombre y el apellido mío, y me dan la sala donde yo debía presentarme porque se había presentado un problema con mi maleta.
Yo vuelvo y pongo la pizza y recojo, me pongo pero rapidito, y empecé a preguntarle a los que ahí daban información en el pasillo, ¿dónde queda la sala tal? ¿Dónde queda la sala tal? Y todo el mundo hacia allá. Entonces yo le decía, es que me acabaron de decir que se me presentó un problema con la maleta, yo debo llegar allá, pero ¿por qué la citan allá? Si con la maleta usted tiene que ir a tal lado. Le dije, no, yo debo ir a este lado porque allá me dijeron, después que me envíen al otro lado donde tú me estás diciendo. Llegué de conclusión hasta allá y me encontré un señor y le dije, mira, yo necesito hablar con los de Avianca porque se me presentó un problema con la maleta. Y ¿cómo es su nombre? Yo le dije tal. Entonces llegó y me dijo, sí, yo escuché que lo dijeron por el micrófono. Entonces yo le dije, cierto que sí, pero es que nadie me da razón y no veo los de Avianca. Me dice, no, pero es que los de Avianca y su vuelo es en la mañana. O sea, yo llegué a las 6 y el vuelo era como a medianoche, tengo recuerdo. Entonces dijo, todavía ellos no están ahí, pero yo necesito hablar con alguien de Avianca. Dijo, tranquilízate, yo escuché eso, siéntate y espera, porque si tú no llegas, ellos vuelven a comunicarse y te vuelven y te dan indicaciones si tú ya llegas allá. Pues resulta que de ahí me quedé esperando hasta que llegó la hora de abordar el avión y nunca más me volvieron a llamar. Y donde yo llegué a la sala donde yo tenía que estar estaba vacía, no había nadie que se sentara, o sea, estaba diferente. Yo me senté ahí y luego llegaron los del avión y le pregunté, señor, ¿cierto que a mí me habían llamado? Me dijo, no. Entonces el otro señor dijo, yo escuché el nombre de ella, pero no sé quién la llamó porque nadie da respuesta. Yo lo veo y siempre lo vi, lo conté en la iglesia de Prado cuando yo llegué de viaje, ellos estaban orando por mi regreso a Bogotá, que me iba a pasar algo ahí y el Señor intervino de una manera prodigiosa, para mí es así, y de esa manera me salva de esos dos señores que se habían sentado al lado mío, que quién sabe qué me iban a hacer. Entonces, por eso veo dos cosas grandísimas que el Señor se manifiesta de una manera maravillosa. Bueno, no siendo más, voy a dar inicio al tema, la segunda parte de sueños y profecías. Vamos a hablar de un tema, esperemos con el favor de Dios que nos alcance, y tiene que ver sobre los sueños y profecías. Más en la iglesia de nosotros como pueblo adventista nos asustamos cuando llega alguien a hablarnos que viene, o sea, que alguien tuvo un sueño, que alguien tuvo una visión, como hablaba Tommy Sean la semana pasada, es extraño, es raro, es peligroso, eso debe ser del enemigo. Suele suceder, y yo que he tenido esa experiencia, coge más que adentro, dentro del pueblo de Dios. Por eso es que vamos a ver qué dice las Escrituras, el tiempo del fin, si realmente el Señor se volverá a manifestar en cada uno de sus hijos. Vamos a mirar. Para eso vamos a ir a la palabra, qué es lo que dice. Pero antes de eso, quiero comentarles y decirles lo hoy va a ser un tema más espiritual. Sin embargo, tengo unas cosas pequeñas seculares, pero se van a canalizar totalmente espiritual. Entonces, espero que podamos comprender. Si hay preguntas y no alcanzamos a dar todo el tema, pues podemos tener el otro sábado, pero la idea es, voy a hablar de algunos sueños que Dios me ha mostrado y me ha dado el permiso de poderlos contar. Pero antes de esto voy a ir a la palabra. Entonces encontramos en Amós 3, 6 al 8. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿No temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios y quién no profetizará? Fíjese que aquí es maravilloso estos versículos, cómo el Señor se manifiesta a través de este profeta, el profeta Amós, y le dice que cómo no va a alertar, cómo no va a tocar trompeta, llamemos trompeta en Sión, si algo va a pasar a su pueblo, si algo va a pasar en el mundo. Pues él tiene que despertar a su pueblo. Recordemos que nosotros somos la odicense, y en nosotros cómo nos encontramos. Realmente somos como la odicense, pero también somos como las vírgenes. Estamos dormidos, estamos ciegos, estamos desnudos. Y el Señor tiene que recurrir a muchas manifestaciones
para poderse revelar, para podernos despertar y podernos mostrar realmente nuestra condición. Siguiente diapositiva. Fíjense que también esto sucedió, con Amós en el tiempo de antes. Pero aquí en 1 Corintios 12, 27 al 28, después de que Jesús murió y resucitó, fíjense que los apóstoles vienen hablando también de don de profecía, pero vienen hablando también de otros dones que ellos habían recibido. Ahora bien, dice Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. El Señor a cada uno de nosotros nos está dispuesto a darnos uno y más dones, dependiendo de nosotros si deseamos de todo corazón trabajar para la obra, porque para trabajar para la obra del Señor necesitamos un poder y ese poder que viene de lo alto de Cristo Jesús. De nosotros no viene nada, así que con mayor veras deseamos su Santo Espíritu. Aquí ellos habían recibido estos dones porque lo necesitaba para el Evangelio, la obra que se estaba desarrollando en ese momento. ¿Cuánto más lo vamos a necesitar nosotros? Dice, y tengo una pregunta, dice, ¿la iglesia de los últimos días tendrá profetas? Siempre me hice esa pregunta y hoy hago esa pregunta a todos. Porque como a veces decimos, ya hubo una profeta y ya no más porque ya se reveló todo. Entonces, mi pregunta va, ¿habrá profeta para este tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se levantará alguna profeta para este tiempo? ¿Algunos profetas para este tiempo? Miremos qué dice Joel 2, 28 al 32. Y dice, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Sigue en Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Recuerde que hace 8 días yo hablé sobre Génesis 1:14, que decía, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Por eso el Señor nos deja señales, nos deja las lumbreras que realmente también nos va a servir ¿para qué? Para señales, para saber los tiempos en los cuales nos encontramos. Estamos viviendo porque a veces, a hoy, laodicense, como estamos tan ciegos, dormidos, no sabemos y desnudos el tiempo que realmente estamos viviendo. Así que antes de esto, yo quisiera leerles algo. Yo no me puedo ir totalmente para no demorarme. Resulta que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en Hechos de los Apóstoles, me encanta porque también Pedro habla sobre Joel y cita a Joel. Del versículo 16, cuando puedan tener tiempo en sus casas, puedan leer, si es posible, léanse todo el capítulo 2, pero bueno, yo voy a contextualizar del versículo 16 al 21. Solamente voy a leer el 16 y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí Pedro estaba citando al profeta Joel y estaba citando todo lo que yo estoy leyendo de Joel 2, 28 al 32. ¿Por qué lo estaba citando Pedro? Resulta que en ese momento los judíos
no cristianos creían que ellos estaban borrachos, que ellos estaban embriagados. Y es como Pedro les dice que el Espíritu Santo era una promesa y una profecía que Dios había dado con el profeta Joel, que iba a ser derramado. Es así como Pedro creía esto que estaba aconteciendo en sus días, porque todos los hijos de Dios vivieron creyendo que Jesucristo estaba cerca. ¿Sabe que todos los hijos de Dios debemos vivir que la venida del Señor Jesucristo está tan cerca? Porque cuando creemos que eso está tan cerca, de verdad en nuestra vida hay una verdadera conversión. De resto no va a pasar nada, porque déjenme decirles que el solo saber las señales, como era lo que les hablaba hace 8 días, que es lo que el Señor me mostró, no indica, solamente que nos va a indicar las señales cuando nosotros sepamos solamente señales. Nos va a indicar simplemente que Cristo viene, pero no nos va a colaborar, no va a ser la obra que Cristo desea hacer en nosotros a través de su agenda, de un reavivamiento y una reforma, a través de pedir su Santo Espíritu con lluvia temprana y lluvia tardía. Es así como cada uno de nosotros debemos vivir día a día, no porque ahora esté sucediendo estos acontecimientos y que creamos que Cristo va a venir y nos quedamos así asustados y salimos porque unos salieron, todos salimos sin consultar a Dios, no. Es la manera de estar seguros de que Cristo está a las puertas y necesitamos una buena preparación para su honra y su gloria. Acuérdese que los 2 propósitos del plan de redención es vindicar el nombre de Dios Padre y la redención de esta raza, ¿verdad? Esos son los 2 planes. Y al final debemos redimir el nombre del Señor esta generación. Yo quiero decirles algo. Y aquí, antes de irme a este punto, quiero decirle que los discípulos tuvieron el privilegio de vivir con Cristo aquí en la tierra, ¿sabe? Pero quiero también que nos grabemos algo en la cabeza, que nosotros tenemos el privilegio de vivir en la última generación que va a ver a Jesús regresar en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra también para nosotros, que vindicar también el nombre del Padre e irnos al nuevo cielo y a la nueva tierra. Déjenme decirles que esta es la última generación. Por lo anterior, esos prodigios se vieron reflejados cuando Dios también decide llamar a Guillermo Miller. Y antes de que Dios decida llamar a alguien, hace manifestaciones y hace, usa la naturaleza para poderlo respaldar y poder decir que va de parte de Dios. Es este momento cuando Dios permite que el 1 de noviembre de 1775 surja un terremoto muy grande. Es así como en 1780, el 19 de mayo, el sol se oscurece. Es así como la luna de sangre, el 19 de mayo de 1780, también se da esta manifestación. Y por último, la lluvia de estrellas del 13 de noviembre de 1833. Déjenme decirles que como yo les leí, sonará trompeta tras trompeta también, como dice la hermana Helen White, y Dios tocará trompeta y se darán manifestaciones nuevamente para que el pueblo de Dios pueda prepararse, porque esto se dio poco antes de venir el juicio de los muertos. Así que nos queda pendiente el juicio de los vivos y tú no sabes si vas a ser parte de uno o de los dos, pero el juicio está dándose todavía. En este momento voy a hacer un break y voy a empezar a contar algunos de los sueños de cómo empezó todo lo que el Señor se ha manifestado y me ha mostrado a mí realmente en sueños. Espérate que se me está devolviendo y estoy que me dice que ponga la cámara. Bueno, la voy a poner. No sé. Sí, ahí está puesta. Bueno, voy a comentarles algunos de los sueños. No alcanzo, creo, a comentarles todos, pero yo le pregunté al Señor los sueños claves, aunque yo sé que todos son claves, pero esperemos a ver el Señor cómo dirige, pero debo comenzar por el inicio.
Si algunos se me olvidan, yo sé que a través de todo este tiempo iré contándoles, pero vamos a empezar nuestra historia a través de lo que se está desarrollando ahorita. Eso fue las elecciones, antes de las elecciones de Colombia, de que quedara Duque. Alguien si me puede colaborar, eso creo que fue en el 2018. 2018, antes de julio, en julio. Sí, eso fue como en mayo más o menos, en abril, que el Señor me empieza a dar el primer sueño. Y yo lo confieso, yo fui a la primera vuelta y yo voté por Duque. Por muchas razones humanas sin haber consultado a Dios. Y fui, voté, se supone que por todo lo que se vivió cuando en su momento la guerrilla había tenido el control casi total de Colombia y más de la zona donde era mi familia, por esa decisión yo decidí votar por este señor. Y voté y me fui convencida y tranquila, y eso de que uno no lee espíritu profético, o le falta leer completo, porque yo me considero que yo leo, pero me falta más. Y yo voté, pero mi Señor en su inmenso amor y misericordia, después de votar y venía la segunda vuelta, el Señor me da el primer sueño y me dice, quiero que se graben esto, hermanos, porque hay un sueño, voy a hacer el paréntesis, creí que lo íbamos a proyectar antes y se me pasó, qué pena, pero ahorita si quiere lo proyectamos, y es que el Señor me muestra que del 4º al 5º año de Duque vendría un hambre cual nunca antes visto en Bogotá, Colombia, y se extendía por todo Sudamérica. Duque no había quedado como presidente. Tengo testigos que yo conté ese sueño y se lo conté a Tommy Esteban y a Jessica. Y les comenté antes de que se supiera quién iba a ganar. Cuando gana Duque, no, de ahí empezamos nosotros, dijimos, Dios mío, del 4º al 5º año viene un hambre, pero quiero que sepa que el Señor no se quedó con solo ese sueño. Venía sueño tras sueño de la hambruna que iba a llegar, de la situación que se va a dar, pero el Señor me focalizaba explícitamente Bogotá, que yo le llamo como el epicentro de lo que iba a suceder, llamemos, para lo que viene a nivel, yo hoy lo entiendo, a Sudamérica. Mientras el Señor me seguía dando sueño tras sueño, hablándome de la situación que venía, voy a comentar otro sueño, y el Señor me empieza a dar nombres específicos. Y en un sueño que yo tengo, otro que el Señor me da, no tengo, el Señor me lo da, me muestra el Señor que yo entraba a Bogotá. Yo ya no vivía en Bogotá, yo entraba a Bogotá en el carro y en esa era como si yo no hubiera entrado una única vez. Yo había vuelto a entrar, pero sabía que era la última entrada que yo estaba haciendo. Y en esa última entrada yo saqué a mi hermano que se quedó actualmente en Bogotá. Yo fui y lo saqué y iban más personas en el carro, pero yo no sabía quiénes iban porque me velaron. Iba por toda la séptima y yo le decía a mi hermano, ¿por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Dijo, dale derecho, dale derecho. Y yo le di por toda la séptima hasta que llegué cerca a la Javeriana. Y casi al frente de la Javeriana me dice el Señor, me dice mi hermano, gira y baja por acá. Y de ahí vamos saliendo para ir saliendo hacia el occidente. Y yo voy bajando y yo ya ahí empiezo a ver las construcciones y veo las construcciones que las fachadas ya estaban caídas, algunos edificios no tenían fachadas. Luego lo que más me sorprendió, pues yo empiezo a ver como escombros, como algo, y yo le digo, ¿usted por dónde me metió? Eso está feo, y me empiezo yo a asustar, y me dice mi hermano, tranquila, yo ya conozco la ciudad, usted no, pero yo sí. Salga por acá porque la salida es por acá y de aquí ya salimos de la ciudad. Yo voy saliendo y en ese momento había un semáforo, de la nada paró. Cuando yo veo una señora recogiendo comida, para mí eso fue terrible, una señora que yo no la conozco, pero al parecer en el sueño la conocía, estaba recogiendo comida del pote de basura de la calle, de esos potes, de esas canecas de basura urbanas que hay.
y la señora estaba recogiendo comida de las canecas porque tenía hambre y no había comida. Cuando yo la veo a ella y le digo, ¿usted qué hace aquí? La volteo a mirar, tenía todos sus joyas, todos sus trajes, pero le vi que le faltaba dientes. Y yo me asusté, le dije, ¿usted por qué está haciendo eso? Y se sonrió conmigo, pero ella tenía hambre. Y entonces me dijo, no hay comida. Yo me desperté muy asustada y así vino otro sueño. Ese fue muy fuerte porque tuvo que ver con otro de mis hermanos. Yo me vi en mi pueblo, pero yo ya no estaba en el pueblo, estaba como en la finca, en una finca X. Y vi que habían servido una mesa y unas manos, que esas manos hermosas las conozco, había empezado a servir la mesa, a poner frutas grandes, mucha fruta. Y él dice, y me dice a mí, porque aquí van a estar bien, allá afuera no, aquí nada les va a faltar. Y veía y vi a muchos hermanos, algunos hermanos de Prado, que el Señor me mostró algunos, que yo los vi ahí. En ese momento, no sé por qué decido salir del sitio y del lugar donde el Señor me dijo que íbamos a estar bien. Salgo con uno de mis hermanos y al salir, nosotros alrededor de la finca había como una cerca de arbustos frondosos y pegados que no dejaba pasar a nadie. Pero yo salí y hacia afuera había un carro esperándonos. Cuando yo veo, nos estaban esperando para matarnos porque no habían podido entrar. Y yo le digo a mi hermano, corre, corre. Yo iba subiendo, subiendo y de la nada, porque íbamos en una vía pavimentada, llamémosla así en concreto, yo le tiraba 3 piedras y mi hermano solo alcanzaba a tirar una. Cuando yo lanzaba las 3 piedras, ellos se frenaban. Mi hermano lanzaba una, ellos no era suficiente y ellos venían con fuerza. En ese momento yo veo que toman a mi hermano y lo hieren prácticamente a muerte. Yo me devuelvo y lo empiezo a arrastrar y le digo, levántese, levántese, y gritaba yo, auxilio, ayúdenos, policía. No había nadie, el pueblo estaba vacío, no había nada. O sea, para mí fue ver la sangre de mi hermano, o sea, pero yo seguía tirando las 3 piedras y era lo que frenaba. Así que en esa manera consecutiva venían los sueños, en uno que no va a ir tan largo. En ese sueño el Señor me muestra, me da las indicaciones para más adelante, la finca, el pueblo y el departamento hacia donde yo me voy a dirigir, donde va a estar la finca. En ese momento yo había conocido una señora y el Señor me dijo en el sueño que yo tenía que llevarle esta información a ella. Déjenme decirles que 20 días antes de salir, casi un mes antes de salir para donde me encuentro, ella ya salió de Bogotá. Dios le dio la salida y ella está por fuera. Pero lo curioso es que el Señor me lleva que yo le cuente el sueño. Y le dije, el Señor le va a dar estos tiempos, la va a bendecir, ahorre y váyase. Le dije, el Señor me mostraba que al lado, cuando yo le estaba comentando a usted esto, había una señora de dinero. La señora de dinero me decía, y a mí que si yo necesito, mi papá me da 1 millón, yo voy al Éxito y compro. Cuando yo le dije a ella, ¿y a qué éxito? ¿De qué le sirve el 1.000.000 de pesos si no va a haber comida en los Éxitos? ¿De qué le va a servir? ¿Comerás billetes? ¿Eso es lo que vas a comer? O sea, si ya tienen los recursos, órale al Señor y el Señor le mostrará y usted saldrá. Le dije, algunos quizás poco a poco nos irá sacando. Entonces yo le decía a la señora que de qué le servía tener dinero si cuando ella fuera al Éxito no iba a haber alimentos, no iba a haber comida, le dije. ¿De qué te va a servir? ¿Vas a comer billetes? ¿Eso es lo que vas a comer? ¿Por qué más bien no consultas a Dios? Ora, ya que tú tienes los recursos y el Señor te va a mostrar para que tengas la salida. En vista de todos esos sueños, uno tras otro, no les estoy contando todos porque créeme que fueron y siguen los sueños sobre lo que va a venir. Yo le pregunté al Señor y le dije, mi Señor, ¿por qué estás que repite? Yo nunca había vivido esto contigo.
que tú repitieras algo tantas veces como si te preocupara que algo grave, delicado va a venir, tan fuerte va a ser lo que va a suceder, mi Señor. Y el Señor me dijo en oración, me conmuevo. Fue cuando yo le dije a Tommy en su momento, le dije, y eso se va a extender por todo Sudamérica. Eso no va a quedar solamente acá. ¿Por qué el Señor está tan concentrado, llamémoslo con Bogotá, Colombia? Bueno, yo pienso que eso no es nada raro, ¿no? Sabemos Bogotá a quién eligió como alcaldesa. Va en contra de los principios del Señor. Hoy en día inclusive muchos católicos se están arrepintiendo y realmente pues no saben qué hacer referente a todo este asunto. Pero el único que realmente puede hacer algo es mi Señor. Y yo estaba buscando aquí en las Escrituras, porque el Señor me ha dado esta palabra y quiero que se la graben, por favor. Génesis 41:32 dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Pues déjenme decirles, mis queridos amigos y hermanos, que no son 2 veces, son muchas veces que el Señor ha seguido con estos sueños. Luego, en la iglesia de Prado, para ese mismo tiempo, suceden 2 cosas. Un niño adventista del 7º día de Canadá, vive en Canadá actualmente, el Señor empieza a darle muy similar los sueños que me da a mí, se los da a este niño. Y él es sobrino, creo, un familiar de una hermana de la iglesia. Y cuando yo empiezo a hablar esos sueños con los hermanos, eso fue al comienzo porque después fueron llegando otros hermanos. Con los primeros que estábamos, yo les fui contando y ella se sorprendió. Me dijo, sí sabe que mi sobrino, ella le llama sobrino, tuvo un sueño, es un niño de 8 años. Me dijo, y tuvo un sueño donde Dios le mostraba que venía una hambruna por todo el mundo, cual nunca antes vista. Yo le dije, Dios mío, o sea, esto se está ampliando, o sea, el Señor confirma por un lado, amplía por otro lado, y es maravilloso porque así trabaja mi Señor. Y no suficiente con eso, ¿se acuerda que yo les dije que el Señor me había mostrado el departamento, el municipio, y la finca que se iba a encontrar hacia ese lado, hacia donde el Señor me va a dirigir? Y ya les cuento sobre esa finca. Entonces, el Señor mismo otro día lo levanta a este niño y le da las indicaciones similares a las que me da a mí. Y le da el departamento, pero le da un municipio que queda cerca al municipio donde el Señor me reveló a mí. Cuando yo empiezo a mirar ese municipio y empiezo a mirar el municipio, yo soy arquitecta, así que el Señor, ¿por qué lo digo? El Señor me muestra la arquitectura de esa iglesia para que yo me grabe y lo busque y confirme que esa iglesia se encuentra en ese municipio, pero también hay en otro municipio. Coincidencialmente, la misma arquitectura está en ese municipio y en el municipio que Dios le dio a este niño, porque resulta que el niño es de Canadá y nació en Canadá, pero la mamá nació en Colombia. Así que desde ese entonces ellos han arrancado a buscar la finca hacia donde el Señor le mostró al niño, hacia esa zona. Es maravilloso y con esto no quiero decir que todos vamos para allá, no, pero es importante tener en cuenta si al occidente de Colombia, que es donde el Señor, digamos los que vivimos en Colombia en este caso, porque ya hablaré ahorita total, porque el Señor me confirma otras cosas, que nos ubiquemos hacia el occidente, porque quiero comentarles, y también tengo testigos, no solamente a Tommy Esteban, Jessica, sino a otros, que inclusive ese hermano me llamó. Cuando Dios me muestra en un sueño, en ese sueño yo me veía hablándole a la gente lo que Dios me había mostrado en sueños y llevándolos a la palabra. Me encontraba ubicada en la Novena, en un parque de la Novena con 134. Yo daba la espalda hacia los cerros.
y en ese momento viene un viento fuerte de oriente a occidente, fuerte. Y yo le digo a ellas, debemos irnos antes de que nos levante este viento, no nos podemos quedar acá. Yo iba bajando y nos dispusimos a bajar, y cuando íbamos bajando vimos un edificio alto y yo le dije, de pronto aquí nos resguardamos del viento mientras pasa esto. Nos hicimos al frente de ese parque y había un edificio. No existe actualmente, sino que el Señor me empieza a mostrar los estratos altos, porque luego viene otro sueño que tiene que ver con los estratos altos. Y entonces yo me despierto muy asustada porque el viento que sopló en ese momento venía de oriente a occidente. Todos sabemos qué significan los vientos, ¿no? Guerras. Y venía de oriente a occidente. Yo me desperté muy asustada y empecé a orar a esa madrugada y volví, quedé, yo le digo a Tommy y a Jessica, para mí es que yo vuelvo y quedo dormida, pero yo no sé si es una visión o qué, pero yo pierdo como la noción. Y viene la segunda parte del sueño, y en la segunda parte del sueño, a mí como si me sacaran de Colombia y me permitieran ver a Colombia y Venezuela. Precisamente me permite ver eso, y veo que por los lados de Venezuela empiezan a llegar portaaviones y a ubicarse ahí. Luego veo que empiezan a bajar portaaviones de los Estados Unidos y se ubican hacia la zona de Chocó, la parte alta, no abajo, la parte alta. Y empiezan como a generar ahí como digamos, a ponerse tenso el ambiente, porque pues venía una guerra. Entonces el Señor me amplía que efectivamente los vientos representaban guerras y que iban a llegar portaaviones. El año pasado le alcancé a contar a un hermano de la iglesia eso, y que, porque yo le contaba a los que yo podía lo que el Señor me había mostrado, y que era necesario ir orando para que el Señor nos hiciera provisión de salir. Y cuando él ve la noticia que empiezan a llegar portaaviones hacia Venezuela, portaaviones, y que la situación se empieza como a complicar, él me llama, me dice, hermana, yo no he hecho sino pensarla. Y así mucha gente que no es de la iglesia, les conté, me los encontré antes de venirme, todos los sueños, lo que más pude, y ellos me dicen, estoy pensando, yo les decía, salir de las ciudades, sobre todo en ese momento la zona crítica es Bogotá. Luego el Señor me confirma por una señora que no es adventista, es católica, pero yo a ella le estaba llevando el mensaje. Ella dice y me llama desesperada que esa madrugada tuvo un sueño, y en ese sueño ella vio tanques de guerra dentro de la ciudad. Y ella decía que en la madrugada ella sintió que le dijo, escuché una voz, yo nunca he sentido eso, llámale. Yo le dije, es lo que te he estado hablando, lo que te he estado contando. Le dije, es que en otro sueño, yo recuerdo que estaba en la iglesia de Prado, pero ya no éramos muchos, éramos poquitos. Y entra un ángel, porque yo no lo puedo ver bien, pero lo veo como si fuera un holograma, y me dice, estábamos reunidos estudiando, pero éramos como 6 ya a la final. Me ven rápido y yo me voy hacia donde él, hacia el mueble que estaba al frente de la escalera, lo digo porque hay muchos de aquí que conocen la iglesia. Me ubiqué ahí, le dije, ¿qué pasó? Me dijo, me dio nombres porque tengo el derecho de decir los nombres. Me dijo, vienen a acabar las clases altas de Bogotá, vienen contra las clases altas. Entre eso empieza estrato 5 y estrato 6. Vienen contra ustedes. Me dijo, y viene detrás de todo esto, está Petro. Me dijo, y han puesto bombas, han puesto de todo, están acabando, vienen contra todo. Yo recuerdo que yo le dije, Dios mío, no me diga, le dije yo qué hago metida acá, yo debo salir, pero eso que uno vuelve y se tranquiliza porque suele sucedernos, ¿no? Así que venían todos esos sueños, toda esa parte, y pues a todos les comenté, para no ir tan largo, ahí cumple esa parte. Sin embargo el Señor me sigue hablando de la situación.
Yo quiero contarles uno también específico. No, antes de llegar a ese sueño les dije lo de la finca. Cuando el Señor me levanta y me muestra la ubicación de la finca, el objetivo del Señor que me muestra, y ese objetivo es del pueblo de Dios. Nosotros debemos salir con objetivos claros, con propósitos. Nosotros no debemos salir por miedo y acelerados a hacer cosas que no está por de la voluntad de Dios. Ahorita les voy a leer algo que dice la hermana Helen White. Orando en intimidad con el Señor nos mostrará el día y la hora de salir. Hay algunos que van más adelante. Bendito sea mi Dios y alabado sea el Señor. También bendito sea y alabado sea el Señor que también nos tiene camino para nosotros. Y dijo el Señor, porque de gracia recibisteis, da de gracias. Hermanos y amigos, si ustedes, Dios les va a dar una finca, no es para ustedes solos, no es para su familia solamente. De gracia recibiste porque el dinero que tienen no es de ustedes, es de Dios y el dueño del dinero es Dios. Ustedes simplemente son, y yo también, un administrador. De gracia recibisteis, dad de gracias. Ese es el plan de Dios. Ayudar, porque cuando la crisis venga, la situación venga, muchos corazones duros podremos llevar ese mensaje bien como lo tenemos que llevar. Porque ahí en las ciudades nos han endurecido el corazón, nos han dañado, nos han adoctrinado, no solo en las ciudades, en el estudio, en el colegio, muchas cosas han hecho con nosotros. Pero el Señor a veces tiene que permitir estas situaciones. Pero si el Señor te ha puesto a ti a liderar, te ha dado los recursos, piensa que de gracia recibisteis, da de gracias. Va el siguiente sueño. Y déjeme decirle que este es el abreboca de lo que en parte está sucediendo ahora y de lo que va a suceder. Yo me vi en un río que yo nadaba, pero era muy raro. Hacia un costado del río tenía una orilla y se veía la arena. Hacia el costado donde yo nadaba, era como si hubieran hecho una represa, un muro en concreto y habían cortado la tierra así. Y yo nadaba y cada vez que llegaba hasta cierto punto era como que yo sacaba algo. Después entendí que sacaba personas de ese río. El río era como el río Magdalena, turbulento en algunos sitios y las aguas son como color café, no son transparentes, no son claras. Yo nadaba y sacaba y volvía otra vez a pie y volvía y me lanzaba en el mismo sitio y sacaba y volvía. Lo hice así 3 veces. En la tercera escucho esa voz del cielo que me dice, ya no más. Esta es la última, sal de ahí. Sí, Señor. Yo bajé, saqué y me vine hacia el sitio donde yo siempre me lanzaba. Cuando llegué ahí, me dice, sal de ahí porque viene una creciente cual nunca antes vista. Yo llegué hacia ese lado y me salí inmediatamente y me vine. Y yo me vine como, les recuerdo, había un muro que había cortado como la tierra así. Yo llegué y me asomé para ver el recorrido que yo había hecho, qué tanto había subido las aguas. Y en menos de nada, que eso no tenía nada que ver ese recorrido, ya las aguas habían empezado y faltaba muy poco para desbordarse. Y en ese momento me encuentro a la hija de la señora que Dios les dio el sueño de las ¿cómo se llama? De los tanques de guerra, me la encuentro. Y le digo, no te metas, va a venir una creciente cual nunca antes visto y va a arrasar todo lo que esté ahí adentro. Y vi otras 2 personas que se supone que había sacado y le dije, no entre ninguno, lo que se quedó allá. Y ella llegó y dijo, había llegado en una bicicleta, dijo, no importa. Yo alcanzo a nadar y voy por mi otra bicicleta y vuelvo. Y a mí no me pasa nada. Le dije, no, yo por allá ya no me meto. Ya dieron la orden, yo no entro más allá. Yo debo estar hacia este lado. Y les dije a los otros, no vayan para allá, no vayan para allá. Quédense acá. Y ellos se quedaron. Ella sí se quitó la mochila y avanzó y empezó a nadar. Cuando yo veo la creciente venía
mejor dicho, rapidito. Cuando veo a mano izquierda, veo unos seres gigantes que estaban parados, se habían parado en las aguas, en la orilla del otro lado, no en esta orilla, en la otra orilla. Eran tan grandes, eran 4 seres, eran tan grandes que las aguas solamente les llegaba hasta los tobillos, y el Señor, algunos, me permitió ver el Señor que ni siquiera le llegaba a los tobillos. Y yo cuando los veo eran unos gigantes, yo quería verles la cara, pero lo que me llamó la atención y no les vi la cara, era que los 4 se habían ubicado en puntos estratégicos y tenían un balón muy similar al de voleibol, pero cuando yo miro bien era como si fuera la tierra. Y ellos empezaban y se la lanzaban, el otro se la lanzaban y se reían, era como cuando uno tiene la pelota caliente, uno empieza y la tira, pero que nadie se quería y la tierra estaba siendo zarandeada. Y me dice el Señor, salgas, no, le digo yo a las señoras cuando yo veo eso, es que debemos salirnos y ya no estar más ahí, porque el Señor dijo que si no nos salimos, ¿quién va a terminar su obra? Y somos nosotros quien vamos a terminar esta obra, así que ya no debemos estar ahí. Y en ese momento la escena cambia un momento y me muestran como una visión en el mismo sueño, y veo yo digo que era como un volcán, una montaña grande, 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 y empieza a temblar, y eso temblaba y temblaba la tierra, o sea, rugía fuertemente, y yo decía, Dios mío, algo dijo Perú, no sé por qué dijo Perú, la verdad no sé, y temblaba, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y la montaña estaba en medio del valle, pero donde esa montaña erupcionara se llevaba todo. O sea, eso es algo brutal. Y cuando yo veo eso, en el mismo sueño, visión, no sabría decirles, escucho el himno que fue el que le cantó ahorita Jessica, Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Cuando yo voy abriendo los ojos y volviendo en sí, yo escucho ese himno clarísimo y yo sigo cantando porque me levanto cantando. Y yo me veo cantando y cantando ese himno, y yo no tengo la particularidad que me acuerdo los números ni los nombres así. Y yo le escribí rápido a Jessica, prendí el celular, le dije, Jessica, ¿este himno cuál es? Porque yo iba a ir cantando. Y Jessica al rato me contestó, porque obvio era muy temprano, pero yo le escribí, y yo me desperté y sentí un terror que como que me arrinconé sobre el espaldar de la cama, y le dije, Dios mío, yo por ahí debo tener ese audio si no lo he borrado, y les mandé a parte de la iglesia de Prado, le dije, tu venida está cerca y no nos hemos dado cuenta. Le dije, Dios mío, cual nunca antes visto todo lo que va a venir y va a desencadenar. Ese ha sido un sueño que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y me preocupa grandemente, porque ahí veo lo que empieza a desencadenarse, conflictos de guerra, hambrunas y todo lo que va a empezar a desarrollarse. El día que quiero comentarles que iba a tener el tema sobre el nuevo orden mundial, fue como el tercer tema, segundo tema de cuando iniciamos con la verdad o Sara Libre. Yo fui atacada fuertemente, un dolor de espalda impresionante, casi no, yo tuve ese tema, no por la gracia de Cristo, porque estuve muy mal, me paré, y aún así lo tuve, duré mal, esa noche me acosté, yo duré inclusive así como 3 días, 4 días mal, pero gracias al Señor me dio de su poder y de su gracia y pude tener ese tema que los invito, si no lo han visto, lo vean. Y ese día que yo cumplí, digamos, el encomendado de Dios de hablar del nuevo orden mundial, esa noche yo me acosté a dormir y el Señor me dio un sueño y tiene que ver con Estados Unidos de América. Yo me vi así y lo tenía claro, lo tengo claro. Haz de cuenta que yo estaba metida en el mar, en la mitad del mar, entre los dos continentes, entre América
y el viejo continente que es Europa. Yo estaba en medio de eso. Y yo estaba mirando que era de noche, las aguas estaban negras, yo le tengo pavor a los tiburones, yo todo cuando veo el mar, para mí todo se relaciona con tiburones, entonces yo cuando me vi ahí, yo dije, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Y yo empecé como a preocuparme, siempre veo a alguien que está al lado mío y me explica. Y cuando yo volteo a ver, veo portaaviones hacia este costado, voy a ubicarme, Estados Unidos, viejo continente, hacia este lado veo, hacia este costado veo portaaviones, veo que algo había pasado y había caído como un misil y empecé a ver muchos soldados que estaban en el mar muertos y heridos. Claro, cuando yo veo esos más tiburones, yo empecé, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? O sea, yo quiero salir ya de acá. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces yo volteo a mirar a la mano derecha y veo como si hubieran llegado ayudas de botes, de barquitos, así, que empezaban a sacar soldados del agua, los arrastraban, los montaban en la barca o en esto, y llegaban y los llevaban a la orilla del viejo continente, yo digo Europa, hacia toda esa zona. Los llevaban y muchos que habían llegado, inclusive ni siquiera habían llegado hasta la mitad, estaban cerca, los arrastraban a las orillas del mar y los ponían ahí. Entonces, los ponían ahí y los arrastraban. Cuando yo veo eso, yo me asusto y le digo yo le digo que es el ángel que estaba al lado mío y le digo, vámonos para Estados Unidos, vámonos para Estados Unidos, vámonos para allá porque allá quizás vamos a estar bien. Y me dice Estados Unidos, mira lo que está pasando en Estados Unidos. En ese momento yo miro hacia el lado izquierdo mío, veo la bandera de Estados Unidos como sostenida en la nada y veo como una muralla de puro fuego, alta, y no me dejaba ver la tierra más allá. Estaba rodeada Estados Unidos de fuego. Y yo dije, Dios mío, le dije como quien dice, o sea, ¿para dónde vamos? O sea, mire lo que está pasando acá, mira ahorita Estados Unidos. Entonces, cuando me muestra nuevamente la bandera, me muestra la cara de Trump. Cuando me muestra Trump, me dice, porque después de que quede, una vez después de las elecciones de Trump, vendrá la Tercera Guerra Mundial. Y yo despierto. Yo digo, Tercera Guerra Mundial, o sea, más todos los sueños que el Señor me había dado, ya mi fe, yo ya me empecé a poner muy mal al ver, porque una cosa es que yo se los cuente, otra cosa es que ustedes vean la hambruna, otra cosa es que ustedes vean sacar muertos, otra cosa es ver bombas, otra cosa es ver todo lo que el Señor permite que uno lo vea. Y yo duré una semana muy mal. Y yo salía al parque, a donde iba, y yo le decía, Señor, nosotros no estamos listos. Le dije, ahora tú me estás dando toda esta información y más el nuevo orden mundial va a 1000, más nos tienen acorralados, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, si tú no haces algo, no va a haber ni siquiera quien dé el último mensaje, tienes que intervenir. Le dije, si toda esta gente entendiera, si uno les hablara, pero uno les habla, pero a veces por aquí, por allá. Resulta que yo ¿por qué me refiero? Porque a estas personas que yo les hablé, que les comenté del sueño, y esta amiga que decidió cruzar el río para traer su bicicleta, pues claro, es alguien que es muy exitosa y gana muy bien en la ciudad y que va a querer salir, o sea, si todo esto está bien. Es una doctora y pues gana millones de millones y tiene su especialización en todo y está súper bien. Entonces empiezo yo como en esa agonía y en ese desespero y en esa preocupación
Y sí, alcancé a entrar un momento en depresión. Ese día recuerdo que aprendí que los televisores, yo tengo mi televisor en el cuarto porque me gusta ver las prédicas y ver así. Yo desconecté el televisor porque aprendí que hay que desconectar todo, si no dormido nos siguen grabando. Desconecté todo, recuerdo tanto que yo me agaché a desconectarlo, pero yo creo que el Señor me vio en una tristeza y en una depresión. O sea, yo dije, esto es terrible, o sea, si tú no intervienes, de verdad, yo le dije, o sea, nada tiene sentido, le dije. Cuando yo desconecté eso, me fui a acostar, eso de que no quise hablar más, pero me quedé en silencio y cuando menos, pues, yo creo que me dormí. Y el Señor me levanta en otro sueño y yo me veo en una casa y la casa, yo digo que era como si fuera finca o yo no sé, pero yo vi que la puerta estaba dividida en dos, la parte superior y la parte inferior. Yo abrí la parte inferior y había una señora que había llegado conmigo como si fuera una amiga. Y yo miraba como hacia el cielo, todo estaba en oscura, de noche, y yo le decía, y viene esa tercera guerra mundial. Le decía, mire, imagínense una tercera guerra mundial, esta gente, todas esas armas que tienen, o sea, más lo que se vinieron los portaaviones aquí abajo, o sea, Suramérica, o sea, estamos acorralados, no hay nada que hacer, estoy desesperada, o sea, Dios mío, le decía yo a ella. Y en ese momento era como si hubiéramos llegado a una reunión, yo me empecé a quitar los zapatos y ella me empieza y me estira los brazos. Cuando ella me estira los brazos, yo veo que ella traía encima un chal negro y una falda negra, pero en el centro la blusa era dorada. Era dorada y tenía destellos de brillante. Y como me vio tan desesperada, ella llegó y se me retiró y se me hizo hacia un lado y en ese momento la escena cambia y veo que ella separa los pies y un pie lo pone en la tierra. Era como si ella hubiera estado encima del globo terráqueo, llamemos, de la tierra, y pone un pie en la tierra y luego pone otro pie en el mar. Y estira los brazos y me dice, yo recibí consuelo ahí, la verdad, yo lo recibí, me dice, porque antes de que se levanten, y si acaso se han levantado, terminarán por matarse entre ellos mismos. No se han terminado de levantar, me dice el Señor, que terminarán por matarse en ellos mismos. Y yo cuando le dije, eso yo lo vi en la Biblia, Señor, y es cuando tú peleas por tu pueblo. Es cuando uno ya humanamente no hay nada, pero todos unidos en oración, en verdadera conversión, el Señor va a hacer algo. Porque si es muy cierto, si el Señor no interviene, déjeme decirles, no hay nada que hacer. Noviembre de Trump, ese sueño es de Dios, Trump queda. Yo no estoy hablando que de una vez él quede, va a venir inmediatamente la Tercera Guerra Mundial, pero sí quiero contarles qué viene en vista de lo que ha hecho este señor. Quizás yo quiero que tengan claro algo, y quizás el pueblo de Dios hemos estado dormidos, ciegos, desnudos, y no hemos entendido que mientras hemos estado en medio de todo esto, la agenda del nuevo orden mundial, la agenda de Satanás, ha ido avanzando a tal manera que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y quiero contarles que Satanás ha hecho muy bien su estrategia dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál ha sido? Primero, nos ha tenido peleando entre nosotros como hermanos. Que porque es disidente, que porque quedó en la iglesia, que yo soy más santo que usted esto, que usted lo... Ahí nos ha tenido gran parte. Ha pasado el ecumenismo y como estamos ciegos, sí, el ecumenismo, a pesar de que vemos, no, sigamos ahí. Lo que es peor, que la historia vuelve y se repite,
hemos estado repitiendo de que hemos sido grandemente bendecidos como pueblo y como organización e iglesia. Tenemos hospitales, tenemos iglesias, tenemos colegios, universidades, y lo que es mejor aún, tantas almas están llegando a Cristo. Y mientras tanto, la misión a la que el Señor llamó a este pueblo, que tenemos que llevar el mensaje de que Jesús está a las puertas, de que nos preparemos, ese mensaje se ha dejado a un lado. Por una u otra razón, han sido muy pocos los que han seguido con este mensaje. No sé qué hora es y quisiera contarles un momento rapidito la agenda de Trump, que atacó el globalismo y el por qué el Señor. No es una coincidencia que haya levantado a Trump o haya permitido que este señor, en medio de todo, pare a este señor. Bueno, vamos a mirar un poco la agenda de Trump. Quiero que sepa que Dios realmente, digamos, no es algo coincidencial que haya permitido levantar a Trump en el gobierno, que estemos en una pandemia, y todo por la misericordia y el amor hacia Cristo, hacia nosotros, perdóname. Yo ahí sí cierro la cámara porque voy a proyectar, creo que quede acá, y vamos a mirar Trump. ¿Está Donald Trump en la profecía? Vamos a mirar un poco de los 10 puntos rápidos de Trump. Cuando Trump llega a ser presidente, primero nadie creía que él iba a ser presidente, era alguien que realmente lo veían como un gran empresario, y además le gustaba todo lo de la farándula, todo eso, pues no lo veían a él clasificado para ser presidente. Cuando él llega por primera vez a la ONU, inclusive se burlan de él hasta se sonríe, pero ellos no alcanzaban a entender todo lo que se iba a venir. No sabían, así que después de que él sale de esa reunión, ustedes pueden buscarlo en las noticias, yo no traigo aquí para que vean y evidencias, no, porque eso lo pueden buscar. Aquí es saber un poco realmente la agenda de Dios ya a este nivel, pero teniendo en cuenta lo que Dios le permite hacer a Trump realmente. Así que él empieza como primer punto a declararle la guerra comercial, ¿sí? A todos realmente, con todos declara una guerra comercial, una guerra financiera. Realmente le declara, ¿cierto?, la guerra a todos, especialmente a Europa, a China, a México, y empieza a renegociar realmente todos los acuerdos que se habían hecho con el mundo, especialmente con Europa, con China y con México. Es acá donde él empieza y todos como que, oigan, este señor no era lo que habíamos pensado, algo está sucediendo. Viene el segundo punto, que él no se queda atrás, continúa con su agenda en este tiempo. Viene y da un golpe muy bajo, que es que no apoya financieramente la OTAN. La OTAN realmente fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial, digamos, la hicieron, ¿verdad?, porque el propósito era que ellos pudieran tener misiles, digamos, atómicos, con apoyo de los Estados Unidos en caso de que Rusia quisiera atacarlos. Entonces Trump llega y les dice a los países en una rueda de prensa, cita a todos los líderes, ahí se encontraba el presidente, la presidenta de Alemania, el presidente de Francia, de Italia, todos los que pertenecían a la OTAN, y les dijo que él ya no iba a seguir ahí, que el mayor financista era Estados Unidos y que él ya no iba a poner los recursos, porque muchos países inclusive no habían puesto el dinero que les correspondía. En cierta manera les dice que había llegado un nuevo jefe y que las cosas iban a cambiar. Entonces es cuando la relación empieza a ponerse tensa. El nuevo orden mundial se da cuenta que esto se está saliendo de las manos. Ellos venían con la agenda muy, muy fuerte y muy rápido, y ellos empiezan a ver que había que hacer algo contra Trump, ¿verdad? Vamos en el tercer punto, y es acá donde Trump lanza su tercer punto de la agenda, y es proteccionismo a la nación de los Estados Unidos de América. Entonces, acá él empieza a lanzar su lema, y su lema es: hagamos América grande otra vez.
Y lo que él quería era acabar la postura globalista, ¿cierto? Porque él realmente dice, primero América. Entonces él empieza a atacar fuertemente y a decir que él va a ir con toda por América. ¿Y cuáles son las estrategias que él hace? Entonces él empieza a llamar a todas las empresas que se habían ido de América, las empresas de carros, que volvieran nuevamente a América, que era lo mejor y que siguieran invirtiendo en el país. Si ellos no venían, llamémoslo a las buenas, pues realmente cuando ellos vinieran a traer sus productos, ¿qué iba a hacer a él? Él iba a meterles unos impuestos muy grandes para tan pronto ellos entraran, digamos, sus productos, a lo que a ellos no les pareció y tuvieron que volver a renegociar y ellos volvieron a América y es cuando en menos de nada él empieza a generar, ¿qué? Empleo. Y la idea de Trump realmente era frenar el globalismo, porque venía muy fuerte el globalismo, digamos, contra América. Así que él había decidido rescatar lo que era América. Seguimos con el siguiente punto. Hace guerra contra el globalismo. Es así como él también vuelve otra vez y decide hacerle guerra, pero lo publica, creo que es en la misma reunión, otra reunión que él tiene en la ONU, y él decide, digamos, mandarlo globalmente, decir abiertamente que él decide hacerle guerra al globalismo, que él no vino a trabajar para el globalismo, para las fuerzas globales, sino que vino a trabajar para América. Y también le dice que realmente es que el futuro no le pertenece a los globalistas. Así que la agenda global es importante porque la agenda global, quiero que lo tengamos claro, iba totalmente a terminar por desaparecer la autonomía de los Estados Unidos. Pero eso es profético. Estados Unidos, como lo tenemos en Apocalipsis, irá hasta el final de esta historia, llamémoslo así. Hasta que pues todos sabemos, ¿cierto? O sea, llegue la pobreza, todo eso, pero realmente ahí van a desaparecer totalmente Estados Unidos. Porque ya ellos estaban montando otra segunda potencia que Dios no lo permitió. Así que vamos al segundo punto, el punto quinto, y dice, declara la guerra a los medios de comunicación. Es cuando él le llama el famoso fake news y él decide reunir a todos los periodistas allá, a los medios, allá en la Casa Blanca. Y ahí lo que les dice, les voy a leer literalmente, les dice a la prensa que los de la prensa de comunicación en este país han llegado a ser tan deshonestos que si no hablamos de esto, le estamos haciendo una falta de respeto a este país y los que están escribiendo esto, o sea, los que escribieron esto cuando él dijo que si no se hacía esto, eran los mismos periodistas que tenían que llevar esto. Así que es como cuando él decide y les dice realmente que la prensa está fuera de control. Así que ahí vemos que él decide comunicarse por Twitter. Todos sabemos que él ya no empieza a usar los medios de comunicación. Y él empieza a buscar de otra manera cómo poderle llegar al pueblo. Vamos al siguiente punto. Un punto muy delicado y téngalo en cuenta. Mueve la embajada de los Estados Unidos a Israel. ¿Sabe que esto es delicadísimo? ¿Por qué? Porque todos sabemos que Israel constantemente es atacado, ¿verdad? Así que si él trasladaba la embajada de Estados Unidos a Israel y llegaban a tocar la embajada, es como si estuvieran tocando ¿a quién? A Estados Unidos de América. Y al tocar Estados Unidos de América, pues eso era una declaración de guerra. Y tiene otro propósito también ahí, es proteger en cierta manera a Jerusalén. Queridos hermanos y queridos amigos en la fe, a veces creemos y hemos leído que Dios desechó a su pueblo Israel, pero no desechó desechó a Israel, pero no a su pueblo. De todas maneras, su pueblo también está allá. Hay pueblo pequeño, pero aparte de eso, el Señor es fiel y había hecho una promesa con David.
con Abraham, y Él es fiel. Y recuerde que el Señor dice en su palabra, aunque vosotros me sean infieles, yo siempre te seré fiel. Es una muestra más. Adivine esto que desencadenó. Siguiente punto. Desencadena algo con la ONU, y es que Donald Trump decide reducir los fondos a la ONU. Él quita 250 millones de dólares en la cual se sustentaba económicamente la ONU. ¿Por qué? Resulta que una vez Trump, y porque no es Trump, ya miraremos, decide hacer esto, digamos, con Israel, hay una reunión, ya vemos, con la ONU, y hay una votación, a lo cual esa votación era para ver qué países estaban de acuerdo con lo que Estados Unidos había hecho. Y a favor solo hubo 9 países que estuvieron a favor de Estados Unidos referente a esa decisión, digamos, individual o unilateral que él hizo. En contra habían 128 países, en abstención 35 países. Pues déjeme decirles que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU amenazó a todos los de la ONU, ¿cierto? Porque dijo que Estados Unidos tenía un registro de los países que estuvieron con Estados Unidos y los que estuvieron en contra de él por las decisiones que ellos tomaron individualmente. Así que en este momento la cosa se aprieta y es cuando empieza ya a haber un enemigo gigante que no se había imaginado el nuevo orden mundial, y es cuando deciden matarlo o deciden hacer algo contra él, que fue cuando le levantaron un juicio y a la final prodigiosamente no sé qué pasó, pero no le encontraron nada y este señor Donald Trump continúa todavía en el poder. Déjenme decirles que Dios es el que pone y quita reyes. Pueden tener todo para hacerlo, pero la agenda de Dios sigue y prima por encima de la agenda de Satanás. Así que llegamos al punto 8. Llega con el otro punto y es que rompe lazos con la Organización Mundial de la Salud. Todos sabemos que eso fue el boom, que él salió, que los protocolos, que la vacuna, que todo eso, él empezó a romper y a quitarle también, digamos, lo que fue los recursos económicos, el apoyo económico a la OMS, le quitó el dinero y en ese momento aparece Bill Gates y Melinda Gates, que si Estados Unidos le quitaban, ellos venían a apoyar. ¿Por qué? Porque ellos son la agenda. Vamos al siguiente punto, no me puedo frenar ahí. Él decide después montar guerra a las redes sociales. ¿Cuál es la guerra a las redes sociales? Como él decide usar Twitter para poderse comunicar, entonces en uno de sus comentarios, porque él todo lo pasaba ahí, a él todos sabemos, lo empiezan a censurar y es cuando él decide, espere un momento, aquí hay libertad, ¿qué es lo que está sucediendo? Y empieza nuevamente otra etapa de la guerra, digamos, de las redes sociales. Y todos tenemos claro muchas veces cuántos videos nos han borrado, cuánto han desmonetizado quizás algunos, cuántos les han quitado las cuentas, bueno, en fin, eso ha sucedido de todo, pero ahí es donde este señor decide arrancar para poder montar lo suyo. Llega el 10º punto, y en Estados Unidos lo llama trumpismo, que representa algo más fuerte que él. Esto en un momento lo hablamos, realmente no es solamente Trump, resulta que es un grupo que va detrás de él, que es una élite alternativa, que en su momento quizás eran un solo grupo, por X o Y razón en este momento se encuentra en quién va a gobernar de aquí en adelante, quién va a tener el gobierno literal del nuevo orden mundial. Eso es realmente lo que se está desarrollando ahorita. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esto no es como lo que habíamos pensado. Hace poquito, y eso no se ha dado ese boom,
y es el piso, el 11, vamos a estudiar bien profundo eso, que tiene que ver con la vacuna, que se supone que ya varios países han sacado, pero Estados Unidos también ya la sacó, que rompe los lazos con la organización, con la OMS, Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos era uno de los financistas, digamos, más fuerte que tenía esta organización. Se supone que ellos eran los... ¿Qué? Están preguntando la relación con Gates, ya nos escriben, la relación con lo que dijiste de Melinda Gates y Bill Gates. Ok, que ellos pasan un comunicado para que lo busquen, la verdad. Yo no traigo esto pero les dejo puntos claves para que ustedes mismos investiguen. Ellos en vista de ver el globalismo, en vista de ver lo que estaba sucediendo, que Estados Unidos les estaba quitando el respaldo económico, ellos mandan un comunicado que es Bill Gates y Melinda Gates diciendo que si si Estados Unidos le quitaba el apoyo financiero económico, pues literalmente ellos con sus recursos iban a apoyar a la OMS. Efectivamente así ha sucedido, ¿no? Ellos empezaron a apoyar a la OMS, pero Estados Unidos se retira. Así, sí, no sé así. si alguien quiere aportar algo a esto. Sí, en este momento los que quedaron como primeros donantes de la OMS no es ningún gobierno, sino la Fundación Bill y Melinda Gates. Al salirse Estados Unidos, que era el mayor financiero en esa organización, ahora quedó Bill y Melinda Gates. O sea, prácticamente la OMS quedó en manos de una fundación, de la fundación de ellos dos. Esa es la relación. Muchas gracias, Tommy. Y lo mismo, los que tengan aporte, pues está bien. Entonces, ¿qué representa todo esto primeramente para Estados Unidos? Porque el Señor me muestra también, y es lo que ellos ven. Posiblemente con el trumpismo puede llegar una segunda guerra civil en Estados Unidos. Y eso sería bueno verlo a la luz de la palabra del Señor, porque lo que yo he venido repitiendo y lo que vamos a mirar quizás más adelante por la gracia de Cristo, es que todo se repite. En Estados Unidos hubo una primera guerra civil, ¿cierto? Y a parecer todo esto vuelve a repetirse, y la tercera y última guerra mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a diferencia de los otros países, todos tienen el derecho de la enmienda a tener sus propias armas. Y muchos están apoyando a Trump porque se ha ganado con estos puntos, llamemos el apoyo, entre comillas, para poder, digamos, para que ellos lo respaldan. Entonces esto se viene, esto lo tienen claro, está tenso los ambientes en Estados Unidos, la agenda del nuevo orden mundial, el globalismo no se va a dejar, ha sido unos golpes muy bajos, pero esto realmente no es que el mejor Stroni va a llevar todo, no. Cuando escuchemos paz, vendrá repentina destrucción, ¿verdad? Y la vacuna de Estados Unidos, que es el punto que les estaba culminando, al parecer Donald Trump ahorita con Estados Unidos, Bill Gates, si quiere ahorita me puede ampliar un poquito Tommy, estaban trabajando con Gavi, y ahora al parecer Donald Trump hace una alianza con Gavi para sacar la vacuna. Y ya hay muchos países que están ya para empezar a implementar la vacuna. No sé si deseas decir algo. Gavi es la Alianza para la Vacunación Mundial, es una fundación que trabaja muy estrechamente con la Fundación Bill y Melinda Gates, es otra de esas fundaciones de las familias de la élite, y ella la que ha estado detrás de las vacunas en África. Ellos hacen estrategias de vacunación, eso es como su objetivo. Eso por ese lado para aclarar que es Gavi. Otra cuestión es que hay como 50 vacunas que se están desarrollando, de las cuales 10 son las que más van en la delantera. Y de esas pues hay que mirar. A ver, una cosa de pronto yo puedo aportar aquí es que las vacunas no es que sean malas por el hecho de ser vacunas, ¿no? Porque la misma profetisa del señor Helen White se vacunó una vez contra la influenza. Entonces a ella también le preguntaron y se cuestionaron y todo eso, pero ella no tuvo problema porque el Señor le dijo que estaba bien, que la vacuna estaba bien. Entonces el problema en sí no es porque sea vacuna, entonces ya nos vamos a alertar, no. El problema es lo que hay detrás de la vacuna, lo que quieren hacer con la vacuna. Y
esta semana recibimos la noticia de que están promocionando una vacuna por encima de todos, que es la de Oxford. Y esa vacuna ya tienen países que se han suscrito a esas últimas pruebas que le falta hacer a esta vacuna. Entre ellos está Bolivia, está Brasil y Estados Unidos. Sí, entonces hay una carrera ahí, desde luego la administración Trump está apoyando unas vacunas, no sé exactamente cuáles, y el globalismo está apoyando otras. Entonces ahí hay una guerra también que está viendo a ver quién saca la vacuna, ¿no? Eso es lo que puedo Sí, decir. pero independiente de esto es clave, o sea, esto se viene sí o sí la agenda. O sea, bien sea por la élite alternativa o por la otra élite. Y el Señor, mire, les voy a decir, el Señor en medio de todo el acorralamiento que tenemos en este momento por haber estado ciegos, dormidos como la Odisea, va a tener que permitir que pasen cosas. Porque si no suceden las cosas, hagan de cuenta lo que les decía la semana pasada. El plan de Dios era que existiera primavera y verano. Primavera y otoño. No verano ni invierno. Por la apostasía, por la idolatría, por la rebeldía del pueblo, el Señor tuvo que permitir en medio de todo ese invierno y de todo ese verano, situaciones que en medio de esas situaciones el Señor mostró su gracia y su misericordia. A eso me refiero el paralelo ahorita. Hemos apostatado, nos hemos olvidado de Dios. Como pueblo no hemos tenido clara la misión, la dejamos a un lado. Como dicenses, estamos ciegos, dormidos, desnudos, desventurados y aún así nos creemos ricos. Es así como el Señor, en medio de mi preocupación, porque a mí sí me preocupa, porque yo no sé ustedes, pero a mí me falta la preparación. Y si viene un sellamiento, tiene que llegar la lluvia temprana primero. Y si no, y si llega y yo no estoy lista, ¿cómo me va a llegar la lluvia tardía? O sea, nosotros para poder terminar esto necesitamos poder de lo alto. Y quiero comentarles 3 sueños, termino y después si me acuerdo les contaré más adelante los otros. Y esos 3 sueños me los dio esta semana. Hay cosas que yo todavía no entiendo y sigo orando para que el Señor me explique. Y por eso los cuento, por si ustedes en oración, en comunión con el Señor les revela, bendito sea y alabado sea el Señor, la idea es compartir. Y resulta que en uno de los sueños que el Señor me muestra, yo me veía en Bogotá, iba yo bajando como si fuera en la bicicleta y después me ubico en la autopista con entre la 142 y la 147 y yo llego como un puente peatonal que no existe ahí porque existe en la estación de la 142, pero era como si existiera uno ahí. Y yo llegué y curioso, yo venía con una nevera colgada. Entonces yo voy bajando, pero yo sé que en la bicicleta yo llevaba terciada una nevera blanca, de esas portátiles que, sí, blanca, era de un tamaño así, más bien como grandecita, pero no tan grande. Pero yo no le había visto qué tenía estampillada esa nevera. Cuando yo llego a esa zona verde, veo muchos médicos con sus uniformes sentados en el pasto. Y me causa curiosidad y yo me bajo y como pues ahí toda entrometida la verdad, yo me bajo a escucharlos y a meterme en la conversación y voy y descargo la nevera y los escucho que están hablando y estaban hablando todo lo del COVID, todo lo que estaba sucediendo y que ellos se estaban dando cuenta, estaban abriendo los ojos de esos malos protocolos que estaban haciendo y que a causa de eso estaba muriendo mucha gente. Y todos estaban preocupados, vi muchos médicos jóvenes, vi médicos adultos, pero más jóvenes. Estaban como cuestionados, como inquietados, y entonces decían, pero es que hemos decidido hacer algo y a la final nos vamos para atrás y no hacemos nada. Tenemos que hacer algo, porque esto que está sucediendo realmente no es así, no es todo lo que están mostrando.
Y en ese momento yo le digo, uy, por fin abrieron los ojos. Le dije, eso es así, es que es detrás de lo que viene. Le dije, van a acabar la economía, va a venir una crisis brutal económicamente. Y ellos me voltearon a mirar como diciendo, bueno, ¿y esta de dónde salió? Pero a mí no me interesaba, o sea, yo estaba ahí como diciendo, abran los ojos. En ese momento llegó un señor como con una botella de 5 litros y me traía un agua de panela, pero era que yo la estaba esperando y yo me retiré y me fui por ella. Cuando yo vuelvo, yo los veo que ellos se habían levantado y habían agarrado el puente peatonal, pero se habían ido con mi nevera. Y entonces yo le dije, oiga, esa nevera es mía. Cuando yo alzo los ojos para mirar la nevera, yo no había entendido, yo vi un águila y vi estampado un águila café. Y toda la nevera que parece ser como de médico, por eso ellos se la llevaban, tenía estampada un águila. Pero yo había confundido porque era muy parecida al águila, pero tenía las alas como abiertas, como el águila café. Yo recuerdo que era café y todo eso era café. Yo no sé por qué la relacioné cuando hay una bebida acá que se llama águila. Y yo le dije, águila, pero yo no había entendido. Después de que yo me fui y los perseguí, porque yo iba por mi nevera, ellos llegaron a un edificio alto, era un edificio de salud. Y yo me les metí, ellos fueron abriendo y lo que yo les digo, el Señor me permitía yo poder entrar y mirar qué era lo que estaban haciendo. Ellos entraron y llegaron a un piso alto y yo allá llegué y me senté también con ellos. No me senté, me paré a mirarlos. Y ellos, haz de cuenta que era un salón como, sí, como cuando uno está en la universidad, era un salón así de sillas, y ellos estaban ahí con un documento, y la señora o el señor que estaba adelante, porque había alguien que estaba dirigiendo toda esta situación, les decía, ya no nos podemos echar más para atrás, si nos toca irnos a lo legal, nos vamos a lo legal, pero tenemos que avanzar porque es que arrancamos, nos asustamos y no continuamos. Y esto no puede seguirla como está sucediendo, gente muriendo. Y entonces decía, pero digan de una vez, firmen los que nos vamos a ir de lleno con esto. Y yo volteaba a mirar y yo le decía, Dios mío, por fin. Y entonces yo le decía, pero en ese momento me vieron ahí y me dijeron, tienes que salir, o sea, tú no tienes que estar aquí. Yo le dije, bueno, pero ya escuché. Yo le dije, bueno, me voy. Y salí con ellos y salí con una señora. Y la volteo a mirar y le digo a la señora, ¿usted por qué tiene las llaves de este edificio? Usted es la única que tiene las llaves de este edificio, le dije. Le dije, es porque usted es muy buena gente con los que mandan en este edificio, los dueños de esto. ¿A usted por qué le dieron ese privilegio? Le dije de tener la llave. Me dijo ella, porque yo tengo la información, porque yo tengo todo esto, pero usted ya debe salir. Le dije, ok, ¿y usted está impulsando esto también? Me dijo, sí. Yo salí y me fui. Yo me levanté, ha sido una semana de mucha comunión con el Señor en cuestión de lo que va a suceder, de más que todo nosotros como pueblo, ¿qué debemos estar haciendo? Y sentí que el Señor en esa oración en la mañana me dijo, ustedes han bajado muy rápido las manos, no han orado lo suficiente, se conformaron con lo que va a venir y ustedes no están listos. Yo debo intervenir y hacer algo, pero quiero que mi pueblo se una en oración. Porque es cierto, o sea, yo no sé si aquí algunos de los que me están escuchando no me entienden. No me he hecho entender, más bien ese es el derecho. Pero estamos muy acorralados. Acorralados. De ahí sentí que debía orar más y que el Señor debía tener misericordia por su pueblo. Que los que están dormidos todavía el Señor los despierte y tenga misericordia de ellos. Que todavía nosotros quizás si estamos de negligentes haga algo, que tenga misericordia de nosotros, nos dé de su Santo Espíritu para poder avanzar.
Es así como me levanto preocupada y recuerdo que esta misma semana los invito, lo iba a traer y se me olvidó, los invito a que busquen la revista Economic del 2018 y ahí aparece un águila, el ave fénix, era ese ave que yo vi ahí. Y esa ave habla de un reseteo. Búsquenla. Cuando yo vi esa águila, el Señor me la puso porque estaba viendo una prédica. Yo le dije, Dios mío, de un pastor que me encanta escucharlo y él también habló del nuevo orden mundial. Yo le dije, ese es el ave que yo vi, pero lo vi extendido, vi las alas extendidas. Pienso que me quedan 2 sueños, pero debo dejarlos. Con uno solo y el otro siento que no es el momento, pero el sueño con el cual me levantó hace 2 días, porque a mí sí me da agonía, a mí me preocupa a los hermanos, me preocupa no solo el SIRA, me preocupa que yo le decía al Señor, ¿cómo vamos a vindicar su nombre? Mírenos cómo estamos. Y el Señor me muestra ese sueño y vuelve y me muestra a Duque y me da el nombre Duque y me da el nombre del presidente de Argentina. Y veo a Duque y yo estaba metida ahí y veo a Duque que en el gobierno de él dándose vanaglorias y me decía el Señor, tanto Duque como el presidente de Argentina sigue la agenda del nuevo orden mundial. La siguen tan literal el SIDA que el caos que van a provocar a nivel, en ese momento el Señor se ubicó Suramérica, va a ser impresionante. Y yo me despierto nuevamente en la madrugada y quedo preocupada porque veía disturbios, muchos disturbios. Y el Señor me decía, ya todo lo tienen listo. Antes de eso me dice el Señor, porque ya todo lo tienen listo. Y lo que dijo este presidente de Argentina, si no lo hacemos por la buena, lo hacemos a la mala. Si no nos entienden por la buena, nos entenderán a la mala. Y la tiene clara que es así. Despierto, oro nuevamente, y es un llamado al pueblo. Debemos orar muchísimo como nunca antes, unidos en oración y en ayuno, clamar a Dios, porque si mi pueblo se humillare, dice el Señor, invocara mi nombre y se arrepintiera de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, dice el Señor, y sanaré sus tierras. No estamos listos, ¿saben? Y en esa agonía el Señor, yo orando, vuelve la segunda parte. Y aquí es donde los voy a dejar con esta promesa, porque el Señor sabe que uno queda muy preocupado, o sea, hay que ser muy honesto. Y me vi con 2 hermanos de la iglesia que habían llegado a visitarme aquí. Íbamos en el carro, lo sé por una vía que yo ya la conozco, tengo que hacer una U, y habíamos llegado a la casa. Yo abrí la nevera, empecé a limpiarla y le dije, porque el Señor, porque estaban hablando como de la crisis, de todo, que estaba todo, y yo le dije, pues yo no sé, yo no sé, yo solo sé que el Señor me dijo que en medio de esta crisis y en medio de lo que venga, el Señor también me va a dar una bendición a mí, que el Señor no me va a dejar botada y no me va a dejar sola, que en medio donde no hay nada y todo esto esté patas arriba, el Señor va a estar conmigo y me va a dar una bendición. ¿Sabe que fue algo tan bonito? Porque cuando me levanté sentí la paz y el gozo que solo lo da Cristo. Y en oración el Señor me dice la siguiente promesa.
quiero compartirlas con ustedes porque yo ya les voy a decir por qué. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor me dijo que esa promesa no era solo para mí, que esa promesa era para su pueblo. Cuando lo busquemos de todo corazón, cuando nos humillemos de todo corazón. Mire, hermanos, voy directamente a ustedes. Este tiempo de pandemia, y en el tiempo de pandemia, Dios permite que levante a Trump, Dios frena un momento esa agenda que venía a 1000, y Dios llama a su pueblo para que dejemos de confiar en los humanos, para que empecemos a tener una relación plena con Cristo, para que lo conozcamos, para que en medio de esta soledad empecemos a vivir con Cristo y no estar esperanzados que llegue un pastor, que llegue un hermano. No, porque vendrán tiempos tan difíciles que si nosotros hoy no aprendemos a vivir con Cristo y a conocer a Jesucristo, no vamos a soportar lo que va a venir. Así que el pueblo no está listo para ese sellamiento. Y yo creo que Dios, que vio todo, dijo, debo hacer algo porque mi pueblo no está listo. Otra vez. Y ese es el tiempo de esta cuarentena cuando el Señor rompió todos los esquemas que veníamos trayendo en las iglesias. Llegábamos a la iglesia, nos sentábamos, calentábamos puesto un ratico, a mediodía ya teníamos hambre, teníamos que irnos porque el sermón era muy largo, porque lo que sea tenía que irme. En la tarde no quería saber nada de profecía porque lo único que hacen es venir a alarmarnos y cansarnos, y yo quiero tener todo tranquilo, que no me incomode. Pues el Señor ahorita nos llamó, como llamó a Moisés a un desierto, nos está llamando a nosotros a un retiro para que lo conozcamos. Porque Dios está haciendo un paréntesis para preparar a su pueblo. Mire, el Señor dice, mío es el oro y mío es la plata. Darnos una finca es lo menos importante y gravoso para el Señor. El problema somos nosotros. El problema es que no estamos listos. El problema es que no sé ni a qué voy a salir a un campo y a la finca. No tengo propósito. Quiero terminar con lo siguiente. En Daniel 12:3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. ¿Por qué el Señor me puso este versículo? Porque los entendidos, los que conozcamos al Señor, los que queramos estar cerca a los pies de nuestro Maestro, resplandeceremos y llevaremos el último mensaje que el Señor desea que llevemos. Vindicaremos el nombre del Padre, porque el poder de su Santo Espíritu estará en cada uno de nosotros. Y el Señor, en vista de todo lo que se viene y acontece, en vista de todos los sueños que me ha dado, no crean que soy solo a mí. Yo sé que aquí hay más de uno que Dios le ha dado sueños, y sé que Dios se está manifestando alrededor del mundo a dar esos sueños. Y dice la hermana Helen White, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, ojo, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. No nos asustemos cuando leí esto, bendito sea y alabado sea el Señor,
porque nos está revelando los eventos que van a ocurrir. Pero los eventos y las señales no nos va a preparar para el reino de los cielos. Nos va a guiar, es una guía. La agenda de Dios, como me dijo mi Señor, es quien los va a preparar, teniendo claro que necesitamos urgente su Santo Espíritu, que en nuestra vida haya un reavivamiento y una reforma. No podemos seguir con esta vida que estamos. Llegó la hora de cada uno de nosotros buscar a Dios en sus casas, en la intimidad. Hace mucho tiempo nos habíamos desconectado de Él y creíamos que íbamos con Él, con su agenda. Creíamos que solo estábamos esperando que llegara una ley dominical y ya, no era más. Y ese examen a nosotros como pueblo no lo hemos pasado, amigos y hermanos. Pero este es el tiempo en el cual desea el Señor que nos encontremos con Él. Así que es una invitación, porque el Señor está dispuesto a dar grandes raudales de bendiciones en medio de lo que no veamos, en medio de la crisis que venga. Y seguirá dándonos, dispuesto a mostrarnos los eventos, como dice aquí la hermana Helen White, que van a ocurrir. Pero tiene que ir a la par con la agenda de Dios y la preparación espiritual. Es una invitación a que, como dice el Señor en su palabra, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz y no de mal. Pero si me buscáis de todo corazón, vendrá la bendición. Muchas gracias por haberse esperado esto tan largo. Espero que este mensaje no quede allá grabado, sino que vayamos con alegría, porque el Señor está dispuesto a hacer grandes cosas con nosotros en medio de esta adversidad y esta dificultad. ¿El Señor está a las puertas? Efectivamente sí. Es esta generación la que tenemos el privilegio de verlo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén.